Hola y bienvenidos una vez más a la Brújula Interior. Soy Óscar Gil, terapeuta humanista, y mi compromiso es el de acompañaros en la construcción de la calma en vuestra vida y de todos aquellos que os vean. En el episodio 1, en el que estuvimos hablando de arte de escucharte, aprendimos que la paz comienza cuando sintonizamos con nuestro centro, ese yo que reside detrás del ruido diario y las obligaciones impuestas. Ahora, la pregunta es ¿cómo irradiamos esa calma? Porque de nada sirve encontrar la paz si luego la rompemos con cada palabra que decimos. Para esto necesitamos un lenguaje para compartir esta serenidad y esta calma, para que se extienda sin esfuerzo, para que se extienda a nuestros hijos y a todo nuestro entorno. En este segundo episodio nos vamos a sumergir juntos en lo que yo he llamado el lenguaje de la conexión. Voy a intentar mostraros por qué la forma en que nos comunicamos en realidad es un reflejo de cómo nos sentimos y cómo podemos transformar el lenguaje del juicio en el lenguaje de la necesidad. Un lenguaje que, al contrario que el del juicio, que levanta muros, el lenguaje de la necesidad construye puentes. Así que prepárate para redefinir el acto de hablar. Empezamos en un momento. Como decía el filósofo Ludwig Wittgenstein, no sé si lo he pronunciado bien o no, pero este filósofo nos decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y es que la mayoría de veces, cuando hablamos, solo estamos emitiendo información, o lo que es mucho peor, estamos constantemente emitiendo juicios. La comunicación consciente de la que estamos hablando y os voy a intentar mostrar, el verdadero lenguaje de una conexión, es la acción de establecer un puente desde tu emoción que tú sientes a la necesidad del otro, lo que el otro necesita, por supuesto lo que el otro está sintiendo también. Y aquí está la pregunta clave. ¿Qué necesita escuchar el otro de mí? Que no es solo información. Pues lo que el otro necesita escuchar de ti es autenticidad. Es decir, necesita escuchar que está hablando con una persona auténtica, con una persona que es transparente, por decirlo de alguna manera. Si tú te comunicas desde el agotamiento, el otro solo va a recibir un eco de tu agotamiento y va a responder según lo que tú te has comunicado, ¿no? Entonces necesitas comunicarte desde tu centro, que hablamos en el episodio 1. Para los que os habréis olvidado o no habréis escuchado el episodio 1, que os aconsejo escuchar, nuestro centro es aquel lugar donde, aunque sea por unos segundos, estamos en calma y somos realmente auténticos, y desde ahí podemos saber dar una mejor respuesta. Es un lugar al que vamos y venimos constantemente, con lo
podemos estar constantemente en nuestro centro. Por lo tanto, cuando nosotros nos comunicamos desde ese lugar de calma, la comunicación se convierte en una herramienta que nos conecta con el otro, se convierte en una herramienta de conexión. Cuando dejamos de usarla como un arma, cuando dejamos de usar nuestra comunicación como un juicio hacia el otro. Esto nos lleva, cuando estamos usando nuestra comunicación atacando al otro, nos llega a romper la conexión. El juicio nos llega a romper la conexión con el otro. Por lo cual, el lenguaje del juicio es el muro más alto que levantamos. Es un lenguaje que acusa y que culpa. Es un lenguaje que siempre utiliza la palabra tú y se centra en lo que creemos que el otro es o debería ser o lo que nos gustaría que fuese. Para romper este muro nos apoyamos en un trabajo brillante de Marshall Rosenberg, que fue el creador de la comunicación no violenta, o CNV. Y Rosenberg nos enseña a distinguir entre lo que es observación y evaluación o juicio. Porque el lenguaje de la necesidad, el lenguaje en el que necesitamos, intentamos saber qué necesita el otro, ¿vale? Ese lenguaje se basa en una estructura liberadora, o cambia el enfoque del atacante, del tú, al vulnerable, al yo. Y quede claro que cuando hablamos de vulnerabilidad, no estamos hablando de debilidad. De hecho, mi opinión muy clara al respecto es que aquella persona que es capaz de expresar su vulnerabilidad es una persona valiente y es una persona fuerte. Y una vez que empezamos a hablar el lenguaje de la necesidad y dejamos hablar desde el tú para empezar a hablar desde el yo, empezamos a decir frases como yo siento tal emoción porque necesito tal cosa sobre esto otro. Es decir, yo siento una emoción, comunico una necesidad sobre algo que he observado. Yo siento tristeza porque necesito ser comprendido sobre esto que me ha sucedido contigo. El valor humanista aquí es la autenticidad. Carl Rogers ya nos enseñó que la congruencia es esencial en una relación. Ser congruente significa que tu lenguaje se alinea con tu emoción y con tu necesidad. Dejar el juicio a un lado y comunicar tu necesidad es un acto de congruencia radical. Veamos ejemplos concretos para que os quede un poco más claro, porque esto a veces es un poquito lioso. En lugar de juzgar y, por ejemplo, decir en una situación familiar, cuando llegas a casa del trabajo a tus hijos, decirles: tú eres un irresponsable porque dejas todo tirado. En lugar de utilizar esta arma, este ataque y este juicio, comunicamos nuestra necesidad y entonces nuestra forma de expresarnos cambia radicalmente. Y podemos decir: cuando veo que los juguetes están en el suelo, yo me siento frustrado porque necesito orden en la casa para relajarme después de trabajar. Otro ejemplo con nuestra expareja. Cuando le dices: a ti no te importa nuestro acuerdo
siempre llegas tarde a todos lados. Cuando cambiamos nuestro lenguaje al lenguaje de comunicar nuestra necesidad y no de atacar al otro, nuestra frase cambia y podríamos decir: cuando veo que llegas 15 minutos tarde, yo me siento con ansiedad porque necesito que ambos honremos el horario establecido para poder confiar en el acuerdo que llegamos a un principio. Entonces el enfoque se mueve de la culpa a la búsqueda de respeto y colaboración. Se mueve de dejar de enjuiciar al otro y culparlo a pedirle que busquemos juntos respeto y colaboración. La clave de todo esto es que para poder hacer esto, tú necesitas ser vulnerable, necesitas expresar tu necesidad, no expresar la crítica. Y vuelvo a repetir, que nadie piense que cuando hablamos de vulnerabilidad o cuando hablamos de expresar nuestras necesidades estamos siendo débiles. De hecho, cuando tú te estás abriendo totalmente, no tienes nada más que ocultar. No hay nada que te pueda hacer daño porque estás siendo realmente auténtico. Y para integrar este lenguaje en momentos de estrés, voy a proponer el anclaje de las 3 R's de la conexión consciente, que es un plan de acción sencillito, como en el capítulo 1, para detener esta inercia. Si en el capítulo 1 hablamos de 3 puntos para intentar encontrar nuestra calma, aquí las 3 R's son también 3 puntos. El primero, la primera R, reconoce la emoción. Pero al contrario de cuando estamos buscando nuestra calma, no tenemos que reconocer en este caso nuestra emoción, sino la emoción del otro. El segundo punto es reflexiona sobre la tuya. En estos momentos de calma, tú has podido reconocer esa emoción del otro, hemos podido hacer el ejercicio de ir a nuestro centro y reflexionar sobre nuestra emoción. Y después responder desde nuestro centro, este lugar de calma y este lugar en el que somos realmente auténticos. Este lugar donde el miedo no tiene lugar, nunca mejor dicho, y donde no hay que aparentar ni hay que encajar en nada, simplemente expresar nuestra necesidad en este momento. Y aquí volvemos de nuevo a la esencia humanista de la responsabilidad, como dijo Viktor Frankl, que nos comentaba que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside la capacidad de elegir nuestra respuesta, y en nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y, lo más importante de todo, reside nuestra libertad. Con esos 30 segundos que en el capítulo 1 comentaba de pausa reflexiva, que son el espacio que nos habla Viktor Frankl, en ese espacio eliges tu respuesta. En ese espacio eliges lo que estamos hablando hoy, el lenguaje que quieres usar. En nuestro caso, el lenguaje de crear puentes y no crear muros. Porque al ser auténtico, al decir tus necesidades claramente, facilitas que el otro se abra y que satisfaga esa necesidad. Esa es la verdadera conexión con el otro. Este es un acto de amor propio que se irradia a todos los demás. Porque cuando nos comunicamos desde nuestro yo y enseñas a tus hijos y al entorno
les muestras cómo es eso, ellos finalmente van a acabar también comunicándose desde su propio yo. Y hemos llegado al final de este breve micropodcast del lenguaje de la conexión. Hoy hemos aprendido que la verdadera conexión ocurre cuando logramos cambiar el enfoque del tú eres al yo necesito. Y recuerda que la calma que has encontrado en tu interior se irradia a través de cada palabra consciente que eliges decir, que está siendo un pilar de seguridad para tu entorno. Y antes de irte, decirte lo que en todos los podcasts, que si este episodio te resonó, te pido por favor que te suscribas o que me sigas en Spotify o donde nos estés escuchando para no perder el hilo de esta conversación semanal y para crecer juntos todo lo que podamos. Compártelo con ese padre, con esa madre, con ese amigo que sabes que está buscando una forma más consciente de comunicarse y entre todos hagamos un efecto dominó. En el próximo episodio cerraremos este primer ciclo esencial hablando de cómo diseñar nuestro centro. Con la calma que hemos aprendido brevemente y el lenguaje consciente que hemos hablado en este episodio número 2, ya más o menos cimentados, vamos a intentar aprender a crear las estructuras y los límites que hacen que esta nueva forma de vivir sea sostenible en el tiempo. Y ahí te hablaré sobre mi próximo taller, el escudo invisible. Gracias por confiar en la brújula interior. Nos escuchamos la próxima semana. Un saludo.